Hoy vamos a seguir estudiando las cartas que salen en Apocalipsis. Y es importante recordar lo que habíamos visto en el primer capítulo. Habíamos visto a Jesús ya en poder, ya con su gloria, ya muy diferente del Jesús que habíamos visto antes. Y es curioso porque en cada carta sigue como un esquema. Y sale un detalle que habíamos visto en el capítulo 1, pero un detalle que entra y se trata de presentar una parte de la imagen de Jesús que tiene que ver con el mensaje de la carta. Y la semana pasada, con la carta a la iglesia en Efeso, habíamos visto a la iglesia ahí que hacían muchas obras, que seguían fiel a pesar de persecuciones y problemas que les venía. Entonces ya estaban obrando fieles y no podían soportar a los malos ni al pecado, ni dejaban entrar el pecado en la congregación. Pero después Jesús decía que tenía una cosa en contra, que habían dejado su primer amor. Habían dejado la pasión que tenían al conocer a Jesús por primera vez. Y hoy vamos a leer la carta a la iglesia de Esmirna. Es curioso porque en este contexto es una comunidad que 7 siglos antes de esta carta, esta ciudad fue destruida. Pero después de un tiempo ya fue reconstruida. Entonces ya incluso en sus leyendas y así en muchas de las imágenes de la ciudad, entonces fue la imagen de ser una ciudad resucitada. Y por eso Jesús también usa esta imagen. Y es un grupo de creyentes que estaban aún en una situación aún más, para decirlo así, un momento más difícil o diferente. Entonces vamos a leer toda la carta y después veremos cada trozo. Entonces estamos en Apocalipsis 2, empezando en el versículo 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la siguiente muerte. Bueno, ¿estás preparado o preparada para ver lo que dice el Espíritu a esta iglesia? Al principio, lo que vemos de Jesús, lo que dice sobre quién es, dice que es el primero, el postrero. Entonces ya Dios eterno. Ya es un título para un judío entender y captar ese concepto de que Jesús es Dios. Es el título del Dios. Y el que estuvo muerto y vivió. Entonces Jesús está intentando recordarles desde el principio de este mensaje que Él se había muerto, pero después
ganó la victoria. Y eso es un mensaje desde el principio muy importante para ellos. Porque claro, lo que Él dice que les va a pasar es muy fuerte. Pero desde el principio dice, mira, yo he pasado por este camino. Entiendo dónde estáis. Entiendo lo que estáis pasando. Yo estuvo muerto y vivió. Y después dice esto, otra vez como en la primera carta y en las que vendrán, dice, yo conozco tus obras. Otra vez lo que vimos en el primer capítulo, este es el que iba caminando en medio de las 7 iglesias. Él conoce nuestras obras. Y otra vez no lo dice como alguien que dice, yo sé lo que has hecho. No, está diciendo que yo sé dónde estáis, conozco vuestros corazones, conozco vuestras obras, conozco lo que estáis pasando. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es importante entender en este contexto que estos creyentes habían perdido sus trabajos en muchos casos por ser creyente y que los demás no querían hacer negocios con ellos por ser creyentes. Entonces ya eran como separados y por eso tenían una pobreza. No podían trabajar y ganar dinero que igual antes ganaban, solo por ser creyentes, por seguir a Jesús. ¿Y quiénes son los que les tratan así? Son judíos, pero judíos en nombre, como veremos. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es curioso cuando Jesús dice eso. Nosotros tantas veces podemos hablar. Yo he oído personas hablar de que, bueno, es que yo soy pobre, es que yo no tengo tanto como tal persona, es que... Y gente así hablar de todos los niveles socioeconómicos. Siempre nosotros miramos a uno que tiene más que nosotros. Y así decimos, mira, es que yo soy pobre. Estos, según la sociedad, eran pobres, que no podían trabajar, que eran castigados, entre comillas, por sus creencias, por seguir a Dios. No podían mejorar su situación, pero eran ricos en Dios. Porque aún así ellos seguían siguiendo a Dios. Solo en este contexto tengo que lanzar la pregunta, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si mi situación económica dependía solo de mi fe, si yo pudiera renunciar mis creencias y así ganar bien, ¿qué haría? ¿Qué harías? Ellos seguían fieles a Dios. Por eso Jesús dice, pero tú eres rico. Porque ellos seguían fiel. Decían que no voy a renunciar a mi fe. ¿Cómo que voy a renunciar? No, eso es imposible, pase lo que pase.
Pero a veces si nosotros somos honestos, igual pensando en el tema económico, igual tendremos que pensarlo 2 veces. Pero igual puedo decir que, bueno, en ese caso yo seguiría a Dios fiel. Después sigue y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En este caso eran un grupo de judíos que no seguían a Dios. Y tristemente a veces, en muchos sitios, son personas que dicen que son creyentes, pero son los mismos que causan problemas para los creyentes verdaderos, o que buscan una manera para criticar o atacar a los que realmente están sacrificándose para seguir a Dios. Porque si una persona está viviendo su fe y yo estoy cómodo no haciendo nada para no llamar la atención, claro, esa persona que está poniendo en práctica lo que cree y poniendo en práctica la verdad, eso para mí puede ser una amenaza. Porque revela la realidad en mi vida, que no es nada. Pero este grupo está ahí, bueno, pone la palabra blasfemia, pero es una palabra que quiere decir ya atacar o burlarse o criticar a este grupo de creyentes. Entonces están pasando pobreza por su testimonio, por ser creyentes, porque no están dispuestos a renunciar sus creencias y su relación con Dios. Después hay otras personas que en teoría son pueblo de Dios, pero están ahí criticando y atacándoles. Y después dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esto para mí, si yo iba a recibir un mensaje de Jesús, si estoy sufriendo, si estoy pasando un momento que dice en el versículo que acabo de leer, yo me encantaría tener el siguiente versículo que dice, mira, no temas nada, porque yo voy a poner las cosas bien, voy a poner todo en su sitio, voy a resolver todo. Pero Dios usa todo y Dios obra en maneras que a veces nosotros no podemos imaginar en el momento. Eso es lo que veremos aquí. Y después tengo una pregunta sobre este tema, pero veremos. Pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, está diciendo a este grupo de creyentes que ya está sufriendo. Está diciendo, mira, viene más. Y algunos de vosotros vais a ir a la cárcel. Y la cárcel no era un sitio como la cárcel de hoy. Igual era más bien como un pozo que tenía ratones y barro y no tenía internet y aire acondicionado. Era muy diferente, pero está diciendo que ahora algunos de vosotros iréis a la cárcel. Pero no termina ahí. Y dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí el término de 10 días no quería decir, así puedes marcar en el calendario,
algo metafórico que quiere decir un corto plazo, corto tiempo, que no iba a durar mucho tiempo. Pero querían que ellos entendiesen, quería que ellos supiesen que esto iba a pasar. Pero aún sigue y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Este mensaje para mí es fuerte, porque es un desafío para nosotros pensar en lo que nosotros pensamos. Porque tantas veces nosotros caemos a la trampa de mirar esta vida como la meta. Y nosotros vemos esto y decimos, pero ¿cómo es justo? Ellos seguían a Dios, ¿no merecen que Dios intervenga y que les traiga su salvación y que les saca de allí, que haga un milagro? ¿No les merece eso? Pero nosotros tenemos que recordar que la meta no es esta vida. La meta no es tenerlo fácil aquí. La meta es llegar al cielo, llegar a la presencia de nuestro Dios y vivir con Él para siempre. Es conocer a Dios y hacerle conocido en este mundo. Y si realmente nosotros creemos lo que pone en esta palabra, ¿qué es la muerte? La muerte, según lo que pone aquí, es un cambio de dirección. Ahora vivo en Artajona, pero claro, cuando me toca morir, quiere decir que ya no voy a vivir en Artajona, voy a vivir en el cielo. Y si tú conoces a Dios, eso es lo que significa la muerte. Es trasladarse, es un traslado. Puedo poner un cartel en la puerta, decir que ya no doy clases de inglés por traslado. Eso es la muerte. Tantas veces nosotros caigamos a la trampa de decir, mira, es que esa persona se ha muerto, no es justo. Es verdad, nosotros echamos de menos a las personas que se han ido. Pero según lo que pone aquí, si esa persona se ha muerto, han ganado si son creyentes, si han recibido el perdón de Dios. Y aquí cuando Jesús dice, mira, sé fiel hasta la muerte. Y después dice que os daré el premio. Os daré la corona de la vida. En ese entonces, para gente en el imperio romano y en esa área, una corona fue un símbolo de victoria. A veces, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos así de deportes o así, entonces ya una corona quería decir que tú habías ganado o habías recibido un honor especial. Pero claro, para este grupo de creyentes que ni podían trabajar para ganar su día a día, entonces ellos no ganaban ninguna corona. No tenían ese respeto de la gente. Pero Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una recompensa. Y es la vida eterna con Él.
O sea, es curioso porque en este mensaje no tiene ninguna crítica tampoco para este grupo. Ve sus obras. Y es curioso porque tantas veces nosotros, al pensar en el sufrimiento, pensamos en que tenemos que evitarlo como sea. Pero Dios tantas veces usa el sufrimiento para purificar a sus hijos. También para poder conocerle a Él mejor. Y eso es lo que vemos en esta iglesia. Y que este grupo de creyentes estaban dispuestos incluso a ser fieles hasta la muerte. Hay una iglesia un sitio donde había un creyente muy conocido por la historia que se llama Policarpo. Y él, entonces ya era un líder de la iglesia aquí en Esmirna, como 85 años, 86 años, algo así. Y vinieron a llevarle preso. Entonces, sí, era muy seguro que ya le iban a matar. En ese entonces, cuando dice que ya está preparado a morir, era morir en una mala manera, igual quemado, o igual en un espectáculo comido por animales. Pero este creyente, cuando venían para llevarle, entonces él tenía una oportunidad y les decía, mira, tienes que renunciar el nombre de este Jesús y puedes ir libre y puedes volver a la sociedad y puedes ganar dinero y puedes vivir bien y puedes tener una vida abundante. Y él decía, yo he servido a mi Señor estos 86 años. ¿Cómo puedo renunciar a su nombre ahora? Y él fue llevado a morir. ¿Qué harías? ¿Qué haría yo? Aquí vemos en el corazón y las vidas de este grupo de creyentes lo que Pablo decía en Filipenses 1, 20 y 21. Vamos a terminar la carta en un momento, pero aquí Pablo decía, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esta carta fue escrita cuando él estaba en la cárcel, esperando probablemente su muerte. Él lo sabía y dice, bien será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la misma actitud que tenían estos. Decían, mira, nosotros amamos a nuestro Dios. Él ha pagado todo para comprarnos, para ofrecernos su perdón. ¿Cómo vamos a ofrecerle menos? Y después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como antes. En los otros mensajes dice lo mismo. Y después, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí, en este libro, nos dice que cada hombre morirá y pasará por la primera muerte, que es cuando este cuerpo se muere. Pero después nos dice que vendrá la segunda muerte. Y dice que esto viene de Apocalipsis 20, que ya lo veremos más al fondo cuando lleguemos ahí. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es la segunda muerte. Y es un momento que no quiero estar, ni tú tampoco quieres estar. No quiero que ningún ser querido esté ahí. Pero solo hay una manera para no estar ahí. Es tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Es creer en Jesús. Es ver que Él murió por nosotros y resucitó después y vive. Y Dios es fiel. Y si nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Puede que vendrá sufrimiento a nuestras vidas. Tenemos que recordar que no hay ninguna sorpresa para Dios, ni tampoco hay ningún momento cuando Dios no está. Y Él ve y conoce nuestras vidas, nuestras obras y las cosas que nos vienen. Y como dice en Efesios, no hay ninguna cosa, no hay ninguna tribulación, ningún ataque, ningún poder, ninguna cosa creada que nos puede separar del amor de Dios. Ellos lo entendían y ellos lo vivían. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos cuando nos toca un momento de sufrir? El mensaje es lo mismo, que igual solo durará 10 días, o sea, poco tiempo. Dios pondrá las cosas bien, pero puede que nosotros pasemos un momento o incluso que podemos perder la vida por ser creyente. Pasa hoy en muchos países. Por eso nosotros no podemos vivirlo o tomarlo a lo ligero. Tenemos que decidir si estamos con Cristo o no. No podemos ser como los de los Nicolaitas, que habíamos hablado la semana pasada y veremos más. Los que habían experimentado la gracia de Dios y así podían vivir como querían. Y podían pecar sin pensarlo dos veces. Tenemos que ser conscientes de qué significa ser discípulo de Jesús. Él dice que aunque este mundo nos trate mal, Él sabe y Él está ahí. Aunque pasamos momentos que este mundo no nos da lo que merecemos por el trabajo, no nos permite trabajar, podemos ser ricos en Dios, trabajar por Él, invertir lo que tenemos en Él.
y Él nos usará. Y aunque vienen momentos de cárceles o muerte o persecución o problemas, Dios sabe. Entonces, ¿tienes oídos? Oiga el mensaje. Lo que hemos visto hasta ahora es que Dios quiere que nosotros, en la primera carta, que nosotros volvamos al primer amor, a la pasión. Y ahora vemos que Dios quiere que nosotros seamos fieles. Cuesta lo que cuesta. Seguirle con todo. Bueno, como hemos visto en el mensaje hoy, quiero resaltar una vez más la verdad que Jesús quiere que entendamos. Que Él ha pasado por la muerte. Que Él venció a la muerte. Y que para Él sí quiere que tengamos una vida abundante, pero no de las cosas del mundo. Quiere que nosotros tengamos una vida abundante, llena de Él y de su presencia. Y dejando su gloria y su presencia explotar de nuestras vidas. Porque su deseo es que nosotros vivamos con Él. Su deseo es que nadie perezca. Su deseo es que nadie vaya al infierno. Pero cada uno de nosotros tenemos que decidir. Entonces, da igual lo que los demás piensan de ti o de mí. Yo tengo que decidir delante de Dios sobre qué voy a hacer. Y tú tienes que decidir. Y no se trata de simplemente decir una respuesta o orar una oración. Es entregar el corazón a Él. Si tienes una pregunta, una duda, o quieres saber más, o dices que quiero hacer algo, quiero dar un paso hacia Dios, quiero conocerle. Si tú te encuentras con alguna duda así o una pregunta, por favor, contacta conmigo. Lo digo cada semana con cada mensaje. El correo electrónico que sale ahí debajo, cfctafalla@gmail.com, o también el móvil mío, 626-787892. Entonces ya un mensaje, una llamada, un WhatsApp, en cualquier manera. No te quedes con tus dudas. O si no estás de acuerdo con algo que he dicho, por favor, dímelo. Entonces, y podemos hablar. Nosotros estamos aquí para ayudar y apoyar como sea. Porque vemos que cada persona vale mucho en los ojos de Dios. Entonces, tú vales mucho. Espero que el Señor te bendiga ricamente y que te guíe en el caminar diario de tu vida. Bendiciones y hasta muy pronto.